Sombras del pasado. El perro de la medianoche. Nunca olvidaré la noche en que lo vi por primera vez. Era una noche oscura y tormentosa, y yo estaba solo en mi casa, leyendo un libro junto a la chimenea. De repente, escuché un ladrido lejano y agudo, que me hizo estremecer. Miré por la ventana, pero no vi nada más que la lluvia y el viento. Pensé que sería algún perro callejero, y volví a mi lectura. Pero el ladrido se repitió, cada vez más cerca y más fuerte, como si el animal se acercara a mi puerta. Me levanté y fui a ver qué pasaba, pero no había nadie en la calle. Solo el ladrido, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Sentí un escalofrío en la espalda, y cerré la puerta con llave. Regresé a mi sillón, tratando de calmarme. Tal vez era solo mi imaginación o algún truco de algún bromista. Pero el ladrido no cesaba, sino que se hacía más intenso y más angustioso, como si el perro estuviera sufriendo algún tormento. Me tapé los oídos, pero no pude bloquear el sonido. Me invadió una sensación de terror, y me pregunté qué quería ese perro de mí. De pronto, el ladrido se convirtió en un aullido desgarrador, que me heló la sangre. Corrí a la ventana, y vi una escena que jamás podré borrar de mi memoria. Allí estaba el perro, o lo que quedaba de él. Era un esqueleto peludo, con los ojos saltones y la boca abierta. Estaba colgado de un árbol, con una soga alrededor del cuello. Y lo más horrible de todo, es que seguía ladrando. Me quedé paralizado, sin poder creer lo que veía. ¿Cómo era posible que un perro muerto siguiera ladrando? ¿Qué clase de maldición era esa? ¿Y por qué me había elegido a mí como su víctima? No tuve tiempo de buscar respuestas, porque el perro me miró fijamente y me lanzó una mirada de odio y de rencor. Luego, abrió la boca y pronunció una palabra que me hizo temblar. Culpable. Entonces, lo recordé todo. Recordé que ese perro había sido mío y que lo había maltratado y abandonado. Recordé que una noche, lo había atado a un árbol y lo había dejado morir de hambre y de frío. Recordé que había sido yo el que le había puesto la soga al cuello, y lo había ahorcado. Recordé que había sido yo el que lo había matado. Y ahora, él había vuelto de la muerte, para vengarse de mí. Para atormentarme con su ladrido, y acusarme de su asesinato. Para hacerme sentir el mismo dolor que él había sentido. Para arrastrarme al infierno con él. No pude soportar más. Grité, y salí corriendo de la casa, sin importarme la lluvia ni el viento. Quería escapar de ese perro fantasma, de ese perro de la medianoche. Pero él me siguió, con su ladrido y su aullido. Me persiguió por las calles, por los campos, por los bosques. Me persiguió hasta el fin del mundo. Y nunca más se supo de mí. Brisa era una joven hermosa, pero también vanidosa y superficial. Su mayor obsesión era su apariencia, y pasaba horas frente al espejo, admirando su rostro y su figura. No le importaba nada más que ser la más bella y la más deseada, y despreciaba a los demás por considerarlos inferiores a ella. Su arrogancia y su egoísmo le habían granjeado el odio y la envidia de muchos, pero también el amor de algunos, que se dejaban seducir por su encanto. Uno de ellos era Arturo, un joven apuesto y rico, que se había enamorado perdidamente de Brisa, y que le ofrecía todo lo que ella quería: joyas, vestidos, fiestas, viajes. Brisa aceptó su cortejo, pero no por amor, sino por interés. Ella solo lo veía como un medio para satisfacer su vanidad, y no le importaba sus sentimientos ni su fidelidad. Lo engañaba con otros hombres, y lo humillaba con sus desplantes. Arturo, sin embargo, no se daba cuenta de su perfidia, y seguía adorándola como a una diosa. Un día, Arturo le regaló a Brisa un espejo antiguo, que había comprado en una tienda de antigüedades. Era un espejo de gran tamaño, con un marco de plata labrada, y un cristal que reflejaba con nitidez. El vendedor le había dicho que era un espejo mágico, que tenía el poder de mostrar la verdadera esencia de las personas que se miraban en él. Arturo no le creyó, y pensó que era solo una estrategia para venderlo más caro. Pero le gustó el espejo, y pensó que sería un buen regalo para Brisa, que tanto amaba mirarse. Brisa recibió el espejo con alegría, y lo colocó en su habitación, frente a su cama. Se miró en él, y se quedó fascinada por su reflejo. Se vio más bella que nunca, y se sintió satisfecha de sí misma. Se dijo que ese espejo era el mejor regalo que Arturo le había hecho, y que se lo merecía por ser tan perfecta. Se olvidó de agradecerle, y de darle un beso. Solo se dedicó a admirarse, y a alabarse. Así pasaron los días, y Brisa se volvió más obsesionada con su apariencia y con su espejo. Se pasaba horas frente a él, y no salía de su habitación. Rechazaba las invitaciones de Arturo, y de sus amigos. No leía, ni estudiaba, ni trabajaba. Solo se miraba, y se peinaba, y se maquillaba, y se probaba ropa.
Se creía la más feliz del mundo, y no se daba cuenta de que se estaba aislando y perdiendo. Pero un día, algo extraño ocurrió. Brisa se levantó de la cama, y se dirigió al espejo, como solía hacer cada mañana. Se miró en él, y se sorprendió al ver que su reflejo no era el mismo de siempre. Su rostro se veía pálido y demacrado, sus ojos se veían tristes y vacíos, su boca se veía amarga y cruel. Su figura se veía flaca y débil, sus cabellos se veían opacos y desordenados, su piel se veía seca y arrugada. Era como si el espejo le mostrara su verdadera esencia, y no su apariencia. Brisa se asustó, y se alejó del espejo. Pensó que era una broma o una ilusión. Se frotó los ojos, y se acercó de nuevo al espejo. Pero su reflejo seguía siendo el mismo, y no cambiaba. Brisa se enfadó, y gritó. Pensó que el espejo estaba roto, o que alguien lo había manipulado. Se golpeó el pecho, y se acusó a sí misma. Pensó que el espejo le estaba castigando, o que ella se había vuelto loca. Brisa intentó escapar de su habitación, y de su espejo. Pero no pudo. La puerta estaba cerrada, y no se abría. La ventana estaba sellada, y no se rompía. El teléfono estaba desconectado, y no funcionaba. El reloj estaba parado, y no avanzaba. El tiempo se había detenido, y el espacio se había encogido. Brisa estaba atrapada en su habitación, y en su espejo. Brisa se desesperó, y lloró. Pidió ayuda, y nadie la escuchó. Rogó perdón, y nadie la perdonó. Imploró piedad, y nadie la tuvo. Estaba sola, y abandonada. Nadie la quería, ni la extrañaba. Nadie la buscaba, ni la encontraba. Solo el espejo la miraba, y la juzgaba. Brisa se resignó, y se rindió. Se sentó en el suelo, y se quedó quieta. Se miró en el espejo, y se aceptó. Era lo que era, y no lo que parecía. Era lo que había sido, y no lo que había querido. Era lo que merecía, y no lo que deseaba. Brisa se quedó en el espejo, y nunca salió. El espejo se quedó en la habitación, y nunca se movió. La habitación se quedó en la casa, y nunca se abrió. La casa se quedó en la ciudad, y nunca se notó. La ciudad se quedó en el mundo, y nunca se acordó. Brisa se quedó en el olvido, y nunca se recordó. El Camazotz. Era una noche fría y lluviosa, y la ciudad estaba envuelta en una densa niebla. Nadie se atrevía a salir a la calle, pues se decía que una terrible criatura acechaba en las sombras. Era el Camazotz, el dios murciélago de la antigua mitología maya, que había despertado de su letargo milenario y buscaba venganza contra los mortales. En una lúgubre mansión, un hombre llamado Roderick Usher, descendiente de una antigua y noble familia, se hallaba postrado en su lecho, consumido por una extraña enfermedad. Su único consuelo era la compañía de su hermana gemela, Madeline, que también padecía de un mal incurable. Ambos estaban condenados a morir pronto, y solo se tenían el uno al otro. Un día, recibió la visita de un viejo amigo, que había acudido a su llamado para asistirlo en sus últimos momentos. El amigo, cuyo nombre no se revela, quedó impresionado por el aspecto cadavérico y la mente perturbada de User, que le confesó que sufría de una horrible pesadilla recurrente. En ella, veía al Camazotz entrar por la ventana de su habitación y arrancarle el corazón con sus colmillos. El amigo trató de calmarlo, diciéndole que se trataba de una simple alucinación, producto de su fiebre y su angustia. Le sugirió que leyera algún libro, o que escuchara música, para distraerse de sus temores. User accedió, y le pidió que le leyera un antiguo manuscrito que había encontrado en la biblioteca de la mansión. Era una leyenda maya, que narraba el origen y el poder del Camazotz. El amigo comenzó a leer, con voz grave y solemne, el relato. Según este, el Camazotz era una de las criaturas más temidas y respetadas por los antiguos mayas, que lo consideraban el señor de la noche y de la muerte. Se le atribuía la capacidad de decapitar a sus víctimas con un solo golpe y de transmitir la enfermedad de la rabia. También se le relacionaba con el inframundo, el reino de los muertos y los dioses. Mientras el amigo leía, User se mostraba cada vez más inquieto y nervioso. Su rostro se ponía pálido, y sus ojos se abrían con horror. De vez en cuando, miraba hacia la ventana, como si esperara ver algo. El amigo le preguntó si se sentía bien, y si quería que dejara de leer. User le respondió que no, que siguiera, que quería saber más sobre el Camazotz. El amigo continuó, y llegó a la parte en que se narraba el enfrentamiento entre el Camazotz y los héroes gemelos Unapu e Isbalanque, que habían descendido al inframundo para vengar la muerte de su padre y su tío. Los gemelos debían pasar la noche en la casa de los murciélagos, donde el Camazotz los acechaba. Lograron resistir hasta que Unapu fue decapitado al intentar mirar la llegada del alba.
Su hermano Isbalanque logró recuperar su cabeza y reemplazarla por una calabaza tallada, y luego vengó su muerte al derrotar a los señores del inframundo en un juego de pelota. Al terminar de leer, el amigo cerró el manuscrito y miró a Uther. Este estaba temblando y sudaba frío. Le dijo, con voz débil y entrecortada, que había escuchado un ruido, como el de un aleteo, proveniente de la ventana. El amigo le dijo que no se preocupara, que era solo el viento, o tal vez algún pájaro. Se levantó y se dirigió a la ventana, para demostrarle que no había nada. Pero al llegar a la ventana, se quedó petrificado. Allí, en el alféizar, había una criatura monstruosa, con forma de murciélago, pero mucho más grande y feroz. Tenía unas garras afiladas, unos colmillos sangrientos y unos ojos rojos que lo miraban con odio. Era el Camazotz, el dios murciélago de la mitología maya, que había venido a cumplir la pesadilla de Uther. El amigo quiso gritar, pero no pudo. El Camazotz se lanzó sobre él y le arrancó la cabeza de un solo mordisco. Luego, alzó el vuelo y se dirigió hacia la cama de Uther, que estaba paralizado por el terror. El Camazotz le clavó sus colmillos en el pecho y le extrajo el corazón. Luego, se llevó su cuerpo sin vida y desapareció en la noche. La mansión quedó en silencio, solo interrumpido por el llanto de Madeline, que había presenciado todo desde su habitación. Ella sabía que su hermano estaba muerto y que pronto le seguiría. También sabía que el Camazotz volvería y que nadie podría detenerlo. Madeline, al ver morir a su hermano y a su amigo, se llenó de dolor y de terror. Sabía que estaba sola y que nadie vendría a socorrerla. También sabía que el Camazotz volvería y que no tendría piedad de ella. Decidió que no quería esperar a su destino y que prefería morir por su propia mano. Tomó un cuchillo que había en su mesita de noche y se lo clavó en el corazón. Cayó al suelo, sin vida, y su sangre se mezcló con la de su hermano. El Camazotz, después de saciar su sed de sangre, regresó a la mansión. Quería llevarse el cuerpo de Madeline para completar su venganza contra la familia Uther. Entró por la ventana y se dirigió a la habitación de la joven. Pero al llegar, se encontró con que ella ya estaba muerta. Se enfureció y lanzó un grito que resonó en toda la casa. Luego, tomó el cuerpo de Madeline y lo arrastró hasta el sótano, donde había una cripta familiar. Allí, depositó los cuerpos de los gemelos y los selló con una pesada losa. Luego, salió de la mansión y se perdió en la noche. El Camazotz había despertado y atacado a los humanos por una razón. Había sido invocado por un grupo de fanáticos que adoraban al dios murciélago y que querían provocar el fin del mundo. Estos fanáticos habían encontrado un antiguo ritual maya que les permitía comunicarse con el Camazotz y ofrecerle sacrificios humanos. Ellos habían elegido a la familia Uther por ser descendientes de los conquistadores españoles que habían destruido la civilización maya. Ellos creían que, al matar a los Uther, el Camazotz se sentiría satisfecho y les otorgaría su favor. Pero se equivocaban. El Camazotz no tenía lealtad ni gratitud hacia nadie. Solo quería matar y destruir. El Camazotz era una criatura imparable y temible. No había forma de detenerlo o de escapar de él. Podía volar por el cielo y entrar por cualquier lugar. Podía matar con un solo mordisco y transmitir la rabia a sus víctimas. Podía controlar la mente de las personas y hacerlas obedecer sus órdenes. Podía causar tormentas, incendios y terremotos. Era el señor de la noche y de la muerte, y nadie podía resistir su poder. La ciudad entera se vio envuelta en una pesadilla de la que nadie podía despertar. El Camazotz atacaba cada noche y dejaba un rastro de cadáveres y destrucción. La gente vivía con miedo y se encerraba en sus casas. Las autoridades eran impotentes y no podían explicar lo que ocurría. Los medios de comunicación difundían el pánico y mostraban las imágenes del horror. Los fanáticos seguían adorando al Camazotz y le ofrecían más sacrificios. Nadie sabía qué hacer ni cómo enfrentar al monstruo. Pero había una esperanza. Un hombre llamado William Wilson, un experto en mitología y en criptozoología, que había estudiado el caso del Camazotz. Él sabía que el Camazotz tenía una debilidad y que había una forma de vencerlo. Él había encontrado una antigua profecía maya que hablaba de un héroe que se enfrentaría al Camazotz y que lo derrotaría. Él creía que ese héroe era él y que tenía la misión de salvar al mundo. Wilson se armó de valor y de un arma especial. Era una ballesta que disparaba flechas de plata. La plata era el único metal que podía herir al Camazotz, pues era el símbolo de la luna, la enemiga de la noche.
Wilson había conseguido la ballesta y las flechas de un viejo amigo, que era un cazador de monstruos. Él le había advertido que el Camazotz era muy peligroso y que debía tener cuidado. Wilson le había agradecido y le había prometido que volvería. Wilson salió a la calle y buscó al Camazotz. No tardó en encontrarlo, pues el Camazotz no se ocultaba. Estaba orgulloso de su poder y quería que todos lo vieran. Estaba volando sobre la ciudad y atacando a las personas que se cruzaban en su camino. Wilson lo siguió y esperó el momento oportuno. Cuando el Camazotz se posó sobre un edificio, Wilson le disparó una flecha. La flecha le dio en el ala y le hizo un corte. El Camazotz sintió el dolor y se dio cuenta de que alguien lo había herido. Se giró y vio a Wilson. Se enfureció y se lanzó sobre él. Wilson y el Camazotz se enfrentaron en una batalla épica. Wilson le disparó más flechas y le hizo más heridas. El Camazotz le atacó con sus garras y le hizo rasguños. Wilson se defendió con su ballesta y le hizo golpes. El Camazotz le mordió y le hizo una herida. Wilson se resistió y le hizo un corte. Los dos lucharon con furia y con valor. Ninguno de los dos se rendía ni se daba por vencido. La batalla duró toda la noche y se extendió por toda la ciudad. Los dos combatientes dejaron huellas de su paso y de su sangre. La gente los veía y los admiraba. Los fanáticos los veían y los temían. Los medios de comunicación los veían y los transmitían. Todos los veían y se preguntaban quién ganaría. La ciudad estaba sumida en el caos, con el Camazotz sembrando el terror en cada rincón oscuro. William Wilson, armado con conocimiento ancestral y una ballesta de plata, era la última esperanza de la humanidad. La noche en que decidió enfrentarse al Camazotz, el cielo estaba teñido de un rojo siniestro, presagiando la batalla que estaba por venir. Wilson se adentró en las calles desiertas, siguiendo el rastro de destrucción dejado por la bestia. No tardó en encontrarlo, el Camazotz se cernía sobre la ciudad, sus alas desplegadas como mantos de la muerte. Con un grito que heló la sangre de Wilson, el Camazotz se abalanzó hacia él, sus colmillos brillando a la luz de la luna. La lucha fue brutal. Wilson esquivaba y disparaba sus flechas de plata, cada una cargada con la esperanza de acabar con el reinado de terror del Camazotz. La bestia, herida pero no derrotada, contraatacaba con una ferocidad sobrenatural, sus garras buscando la carne de Wilson. La batalla se prolongó durante horas, con cada combatiente mostrando una determinación inquebrantable. El Camazotz, impulsado por una sed de venganza milenaria, y Wilson, motivado por la promesa de un futuro sin miedo. Finalmente, en un acto de valentía pura, Wilson encontró una apertura y lanzó una flecha directamente al corazón del Camazotz. Con un aullido que resonó a través de los edificios vacíos, el Camazotz cayó del cielo, su cuerpo oscuro estrellándose contra el pavimento. Wilson, exhausto pero triunfante, se acercó a la criatura caída. Con un último esfuerzo, el Camazotz intentó levantarse, pero la plata en su corazón selló su destino. Al final, Wilson logró vencer al Camazotz. Le disparó una última flecha, que le dio en el corazón. El Camazotz cayó al suelo, y soltó un último alarido. Luego, se quedó quieto, y murió. Wilson se acercó a él, y le dio el golpe de gracia. Luego, levantó la mano, y gritó de triunfo. Lo había logrado. Había matado al Camazotz. Había salvado al mundo. La gente lo vio, y lo aplaudió. Los fanáticos lo vieron, y lo maldijeron. Los medios de comunicación lo vieron, y lo entrevistaron. Todos lo vieron, y lo reconocieron. Era el héroe, el que había derrotado al Camazotz. Era William Wilson, el cazador de monstruos. Si te atreves, suscríbete, dale me gusta y comparte, eso nos ayudaría muchísimo. También puedes seguirnos por nuestras redes sociales, TikTok y X, los enlaces se encuentran en la descripción del video. Gracias por estar aquí.